Es Guido Richard Coyo Mamani de la Universidad Pedagógica del programa Doctorado en Pedagogía de la Descolonización. En esta oportunidad abordaremos la temática de la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo. En la lengua como pensamiento y expresión cultural, como otra forma de la descolonización. Las lenguas originarias no son como un medio de comunicación, sino son formas vivas de pensamiento, un sistema de conocimiento, una expresión de una cosmovisión, donde ella reside una memoria colectiva de un pueblo. Es decir, es una cultura viva, sino es un acto de afirmación de una cultura, una justicia histórica, una dignificación epistémica. De ahí, de ahí la descolonización intercultural crítica de la lengua es inseparable de lo que es la identidad. Recuperar, revitalizar la enseñanza de las lenguas originarias constituye un espacio importante en el proceso de la descolonización. Y es más, es una estrategia de resistencia frente a las epistemologías hegemónicas que han negado sistemáticamente los valores, la lengua de nuestros pueblos indígenas originarios. Ahí también tenemos una imagen, ¿no?, de la concreción, ¿no?, de lo que es la lengua, en este caso, en contexto urbano, en la educativa Udustus, como segunda lengua, la lengua aymara, ¿no? Ahí vemos en las imágenes las partes del cuerpo humano en lengua aymara. Ahí también tenemos figuras, ¿no? Entonces, pero no solamente es repetir las partes del cuerpo humano, no solamente es repetir las figuras, ¿no? Como hemos dicho, de que la lengua aymara es una forma viva de pensamiento, es una expresión cultural misma. El papel del pensamiento crítico en la transformación curricular. La transmisión mecánica, ¿no?, de contenidos abstractos y muchas veces desvinculados con la realidad sociocultural. Este es un modelo tradicional, ¿no?, que a los estudiantes buscaban solamente la parte como un contenedor. El estudiante era memorístico, ¿no? Pero según Apple, el pensamiento crítico no debe ser visto solo como una habilidad cognitiva o una actividad académica aislada, nos dice, ¿no? Se nos da a entender que va más allá, que es una herramienta política esencial que permita a los estudiantes comprender, confrontar o relacionar los poderes de poder, ¿no?, que atraviesan los contenidos curriculares, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que ser capaces de cuestionar. De ahí que el pensamiento crítico se representa como un eje fundamental para reconfigurar el currículum verdaderamente descolonizador decolonial. Entonces, el pensamiento crítico es como un motor de cambio, ¿no?, que implica creación de espacios pedagógicos democráticos, donde el diálogo, la pregunta, la participación activa son elementos importantes en los procesos educativos. Es importante que el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no?, se enfoquen se enfoquen también en los
sabios, oficios, relatos locales, danzas, cuentos, ¿no? Entonces es importante que en la actualidad los jóvenes, sobre todo en nivel secundaria, tienden siempre a criticar a las personas mayores, ¿no? Cuestionar a los maestros, a los papás, pero no enfocado en el comportamiento o de la sociedad, ¿no? Y se podemos canalizar, ¿no? Esta etapa de vida de los adolescentes, ese de cuestionar, ¿no? Pero enfocarlo al cuestionamiento del conocimiento, ¿no? Y es importante esta parte de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Que empiezan los estudiantes a cuestionar, a argumentar y también generar contraargumentos. La descolonización del aula. Es importante la descolonización, ¿no? Del docente, dejar atrás esa imagen de docente como un fuente de conocimiento. Según Fregoso, nos indica, la práctica docente debe partir del contexto territorial, un diálogo genuino con los saberes comunitarios de las experiencias de vida, ¿no? Y esto nos lleva a que el saber no está únicamente en los libros, ni en las explicaciones del maestro. Está también en los conocimientos en los sabios, sabias, en los abuelos, en los relatos locales, en cantos, en danzas, en las experiencias, ¿no? De las personas mayores. Entonces es importante también acá el aula debe dejar de entenderse como un espacio cerrado de la realidad comunitaria o un espacio, em, es decir, se debe alejar de entenderse como un espacio cerrado, separado de la realidad, de la realidad. mm, y esto limita, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Entonces es importante que, que ese aula pase a convertirse en una extensión viva de la comunidad. Reconocer los saberes ancestrales y las lenguas originarias como fuentes legítimas de conocimiento y que permita construir una educación más ética y contextualizada. Y otra de las conclusiones que también llegamos, el pensamiento crítico permite a los estudiantes cuestionar las estructuras dominantes del conocimiento y conectar con su aprendizaje y con sus propias experiencias de vida. El aula es el espacio de construcción, debe ser colectiva, comunitaria, ¿no? Debe generarse diálogo y debe extenderse a una comunidad que transforme el sentido de educación. No debemos encerrarnos en los cuatro paredes, ¿no? Buenas noches, licenciado. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, le escuchamos. Ya, muy bien. Escuché atentamente y hablaba de cómo las comunidades indígenas tienen sus propias nacionalidades. Y como docentes tenemos que reconocer esta parte, pero quizás nos puede ampliar un poquito cómo reconocer esas racionalidades en las comunidades indígenas. Ya. Tanto Catherine Watch como Juan Bautista nos habla de la racionalidad. Ya hay una racionalidad moderna occidental, ¿no? Que ya está el yo, aquel es su racionalidad, dice, yo debo salir adelante, solo yo debo enriquecerme, yo debo ser alguien. O sea, es individual, es egoísta, es ególatra, siempre va viendo su desarrollo personal de él, ¿no? En la parte económica, en todo aspecto, ¿no? Por eso es egoísta, ególatra. Esa es la racionalidad de la modernidad occidental, ¿no?
lo que nos plantea Juan Bautista como Catherine Watch, los pueblos indígenas originarios tienen su propia racionalidad, es decir, ellos viven en comunidad, ¿no? Ellos debemos cuidar a la madre tierra, por eso hacen ritos de permiso, ¿no? De respeto, permiso a la Pachamama antes de sembrar papa o antes de sacar de eh, algún producto. Entonces, esa es su racionalidad. Así cada pueblo indígena originario tiene su propia racionalidad.